Ok, hermano, entonces ya vimos los dos primeros puntos, ahora vamos a desarrollar el tercer punto. ¿Cómo pone el Eterno su temor en el pueblo? En relación a este punto, hermano, voy a desarrollar lo siguiente. El Eterno pone el temor en su pueblo a través de su palabra. Comenzando, el Eterno coloca el temor en su pueblo a través de su palabra, o sea, de la Torá. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando nosotros aprendemos mandamientos, cuando nosotros nos enseñan bien la Escritura, aprendemos bien la Escritura, se va formando un temor en nosotros. Pero cuando nosotros nos enseñan mal, o cuando nosotros leemos mal la Escritura, no se forma temor en nosotros. Eso depende de la enseñanza, ¿ok? Depende de cómo yo leo la Escritura, depende de cómo me enseñan la Torá. Por eso yo le explicaba a usted, hermano, que la Torá necesita ser enseñada por Moré. La palabra Yará, que significa enseñanza de Torá, de allí se derivan varias palabras. Entre ellas están Torá, que es la escritura, la palabra del Eterno, y también Moré, que es el maestro llamado a enseñar la Torá. Entonces, hermano, dice la escritura en Isaías 29:13, por ejemplo, allí dice pues Adonai, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, ahí habla, hermano, de un temor, pero mal infundado, un temor que no sirve. ¿Pero por qué no sirve ese temor de ese pueblo? Porque está fundamentado en mandamientos de hombres. Si nosotros enseñamos mandamientos de hombres a nuestros hijos, si yo voy a un lugar donde me enseñan mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, no nos enseñan la Torá como debe ser, en nosotros no se va a formar el temor. Usted sabe que la gente cuando escucha las enseñanzas correctas de la Torá, como que siente miedo y dice que eso no es así, ¿no? Que le enseñaron acerca de un Dios que es puro amor, pura misericordia, pura bondad, y eso no puede ser así. Cuando uno le habla de juicio, de reprensión, cuando le habla de disciplina, cuando le habla de cómo el Eterno derrama su ira, ¿verdad? O está derramando su ira. El pueblo no lo cree y no lo quiere creer. O sea, no quiere dejar que esa palabra le entre. Y el pueblo no quiere entender el juicio, que estamos en tiempo de juicio. ¿Por qué, hermano? Porque es un paradigma que se ha formado por tanta enseñanza que se nos ha dado por muchos años y porque es un pueblo que realmente no tiene temor en su corazón. Y la respuesta está aquí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es un temor que no sirve. La Escritura dice en Deuteronomio 4:10, por ejemplo, dice: el día que estuviste delante de Adonai tu Dios en Horeb, cuando Adonai me dijo, reúneme el pueblo, estaba Moisés hablando, el Eterno le dijo a Moisés, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. Luego dice, para temerme todos los días. Ustedes saben, hermanos, que cuando uno oye la palabra del Eterno, esas palabras producen temor en nosotros. Si usted está leyendo la palabra del Eterno y no se está formando un temor en su corazón, la está leyendo mal. Si a usted le están enseñando la palabra del Eterno y no está creciendo temor en su corazón, a usted le están enseñando mal. Entre más yo aprendo, el temor tiene que ir aumentando más, es necesario. Recuerda, hermano, que la sabiduría en nosotros es proporcional al temor. Cuanto más aumenta el temor en mí, también va a aumentar ¿qué? La sabiduría. Si el temor no aumenta, hermano, la sabiduría no está aumentando. Si tu temor se estancó, la sabiduría se estancó. Eso es así, hermano. Y si tu temor se estanca, preocúpate, porque tu sabiduría se estancó y no vas a crecer. Te vas a quedar un insensato. También Deuteronomio 6:1 habla en relación al temor. 6:1-2. Dice 6:1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Adonai vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Qué hay que enseñarle? Mandamientos, estatutos y decretos. Que Adonai mandó que os enseñase. Luego dice el 6:2, ¿para qué es la enseñanza? El 6:2 dice, para que temas a Adonai tu Dios.
¿Y cómo demuestro yo que le temo? O sea, ¿cuál es la mejor demostración de que hay temor en mí? Ahí dices, enseguida dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo les mando. Hermano, cuando en uno hay temor, cuando sobre uno está cayendo temor, hermano, uno se vuelve más obediente. Ese es el fruto del temor. El temor produce obediencia. Si usted está aprendiendo muchos mandamientos y no está obedeciendo nada, no hay temor. El temor es lo que me lleva a mí a obedecer. Recuerde lo que dice la Escritura: el sabio ve el mal, teme y se aparta. Teme y se aparta. Si yo aprendo un mandamiento y no lo estoy guardando, es porque no hay temor. ¿Soy sabio? No, porque el sabio teme y se aparta. Y como tengo conocimiento, hermano, y no me estoy apartando, dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y es pecado más grave todavía, porque el que peca ignorantemente se condena. Pero el que peca con conocimiento, hermano, el castigo es peor. ¿Okay? El castigo es peor. Recibirá doble azote, como dice allá en Lucas capítulo 12, ¿verdad? Será azotado con mayor dureza. Deuteronomio capítulo 17, hermano, el Eterno le da una palabra a los gobernantes, a los reyes, donde el Eterno le dice a los reyes, a los gobernantes: yo necesito que ustedes me teman a mí para que guarden mis mandamientos. ¿Y qué fue lo que les ordenó? Les dijo que sacaran una copia, tuvieran una copia de la Torá, de la Escritura, y les ordenó que la leyera todos los días. Todos los días ustedes la tienen que leer. Dice allí en Deuteronomio 17 y 19, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Dice, para que aprenda a temer. O sea, si yo la leo, hermano, pero si la leo bien. Lo que pasa es que nos están enseñando a leerla mal. Cuando yo la leo bien, se va formando un temor en mí. Dice, para que aprenda a temer a Adonai tu Dios, guardando todas las palabras de esta ley. El temor, hermano, es lo que me lleva a mí a poner esa palabra por obra. Entonces, ¿cómo pone el Eterno temor en nuestro corazón, hermano? Su palabra. Su palabra es importante para que el temor crezca en mí. Punto número 2, hermano, las fiestas es importante. Las fiestas hay que celebrarlas. El Eterno constituyó la fiesta, hermano, con el propósito de dar enseñanzas magistrales. Cuando el pueblo se moviliza a las fiestas, se suponía y se supone que allí, durante la celebración de las fiestas, hay un sacerdocio muy sabio que conoce la Torá, y ese pueblo va a aprender cosas que no sabía, que no entendía, y va a aprender a temer al Eterno. Por ejemplo, Deuteronomio 31:10, hermano, al 13, habla de una fiesta. El Eterno le dice allí a Moisés que al final del 7º año, en el tiempo señalado del año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, el Eterno ordenó leer la Torá, la Escritura, al pueblo. Dice allí en el 31:12, harás congregar al pueblo, los hombres, las mujeres, los niños y los forasteros que estén en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Adonai tu Dios y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Y el 13 dice, y sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer. Cuando nuestros hijos, hermanos, escuchan la lectura de la palabra, ellos aprenden a temer. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos la Escritura, leerle a nuestros hijos la Escritura para que ellos también aprendan a temer a nuestro Dios, a Adonai nuestro Dios. Entonces, número 2, las fiestas, las enseñanzas durante la fiesta. El día de reposo es muy importante. La fiesta más importante que el Eterno constituyó es la del día de reposo, porque es una celebración semanal. Y semanalmente, hermano, se va formando en mi corazón el entendimiento en la palabra y se está formando en mi corazón el temor necesario para que yo guarde los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas que dice allí la Escritura. Número 3, ¿cómo pone el Eterno temor en su pueblo? Número 3, a través de las señales y milagros que el Eterno hace. Señales y milagros. ¿Cuántos aquí han visto señales y milagros? Yo creo que todos hemos visto señales y milagros, ¿verdad? Pregunto, ¿eso produjo temor en ti? Yo creo que no. Usted sabe que la iglesia se comporta como Herodes. Usted sabe que Herodes sabía
que Jesucristo, Yeshua, el Salvador, hacía milagros y señales poderosas. Y Herodes, el rey de Herodes, deseaba verle, porque usted sabe que los reyes en el pasado, y aún todavía, los reyes les agrada ver espectáculos, ver shows, ver películas, ver obras de teatro, cosas de esas, ¿verdad? Entretenerse. Dice la Escritura en Lucas 23:8, lo siguiente, dice, Herodes viendo a Jesús, a Yeshua, se alegró mucho. ¿Pero por qué se alegró? Dice allí, porque hacía tiempo que deseaba verle. ¿Y por qué deseaba verle? Dice allí, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Esperaba ver que él con una varita mágica, como un mago, ¿verdad? Como el que va a ver, hermano, a ver a un mago hacer un espectáculo, a entretenerse. ¿Eso va a formar temor en alguien? No, hermano. Usted sabe que la iglesia está así. Las señales, los milagros no están poniendo temor en el corazón del pueblo. Y ese es el deber ser. Vamos a leerlo en la Escritura. Mire lo que dice allí en Josué 4:23 y 24. En el 4:23 dice que el Eterno secó las aguas del Jordán. ¿Eso es una señal, un milagro o no? Se secó el agua del Jordán para que el pueblo pasara. Y el pueblo quedó ¿cómo? Impresionado, maravillado. Ahora, un pueblo que ve un milagro de esos, ¿cómo se debe sentir? Alegre, gozoso. Ajá. ¿Sabe cómo debería sentirse, hermano? Temeroso del Eterno. Eso es lo que dice allí en el 4:24, el texto siguiente. Dice, el cual secó delante de nosotros hasta que acabamos de cruzar. Secó las aguas. Dice, ¿por qué? ¿O para qué? Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Adonai es poderosa. O sea, es la demostración del poder del Eterno, ¿verdad? Y luego dice, y para que temáis a Adonai vuestro Dios todos los días. Es decir, cuando yo veo, hermano, una señal que el Eterno hace, un milagro que el Eterno hace, en mi corazón debe aumentar más el temor. Porque nosotros creemos, hermano, que en un Dios poderoso, en un Dios, hermano, que hace cosas terribles, grandiosas, maravillosas. Y eso debe producir en mí temor. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, hermano? Venezuela está pasando por una crisis. Venezuela, el pueblo cree que esto es un proceso político normal, que lo que está pasando es culpa de Maduro, que lo que está pasando es una crisis económica normal, una crisis política, hermano, y no entienden que la mano del Eterno está aquí, haciendo eso. Por eso que esta crisis, hermano, en vez de aumentar el temor en el corazón del pueblo, ¿qué se está formando? Odio hacia nuestros gobernantes. ¿Sí ve la diferencia? Esta crisis, en vez de producir temor en el pueblo, porque esto lo está haciendo el Eterno, hermano, es un juicio. Es su vara, su látigo que nos está disciplinando, nos está castigando. Y si Él nos está castigando, hermano, si yo entiendo que Él nos está castigando, en mí debe aumentar ¿qué? El temor de estas señales que Él está haciendo, manifestando en nuestra nación. Pero el pueblo, ¿por qué no teme más? Porque simplemente dicen, no, esto es culpa de Maduro. Y Maduro es el culpable de esto. Entonces, hermano, en vez de aumentar el temor, ¿qué es lo que tiene el venezolano? ¿Qué es lo que tiene la misma iglesia en su corazón? Odio. Odio, hermano. Es lo que se está formando y no temor hacia el Eterno. ¿Sabe por qué, hermano? Porque al pueblo no se le está enseñando bien. Porque al pueblo no se le está explicando que esto no es una cuestión política, no es una cuestión de gobierno. Sin importar quién estuviese gobernando en este tiempo, hermano, esto habría de pasar. Esto está pasando y es necesario que pase porque es un proceso que el Eterno tiene con nuestra nación. Entonces, a través de las señales, hermano, la crisis de Venezuela son señales. No digo yo milagros, a eso no lo llamo yo milagros, pero en medio de estas señales ocurren milagros, ¿sí o no? ¿Cuántos no vemos milagros de provisión? Porque este tipo de señales, que son señales de la mano del Eterno, de su ira, de su disciplina en la nación, esas señales, hermano, producen angustia, producen crisis, producen escasez. ¿Qué señales están cumpliendo en Venezuela? Bueno, hermano, yo he enseñado
que se están cumpliendo los sellos del Apocalipsis en Venezuela. Recuerden, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 6. El tercer sello habla ¿de qué? De hiperinflación, lo que estamos viviendo, escasez de alimentos. Y el cuarto sello, que va a comenzar a moverse en Venezuela, habla ¿de qué? De muerte por hambre, muerte por guerra. Todas esas cosas son las que vienen. Y esas son señales que deberían colocar temor en el pueblo. Ok, el otro punto, entonces, en relación a cómo pone el Eterno el temor sobre su pueblo, es con el juicio individual. Yo digo juicio individual, hermano, porque también hay juicio colectivo, juicio nacional, ¿verdad? Juicio individual es como cuando usted se entera de que usted no sabe lo que le pasó al vecino. Sí, mire el accidente que tuvo. ¿Eso qué es? Juicio individual. El Eterno en este tiempo, hermano, está dando sueños a las familias. A los padres les muestra que los hijos tienen accidentes, que los hijos mueren. Y eso se está cumpliendo. En las congregaciones les muestra a un hermano o una oveja que otro hermano tiene un accidente, se desarrolla una enfermedad, que muere. Esas cosas se están cumpliendo. ¿Por qué, hermano? Porque el Eterno lo que está diciendo es que yo estoy juzgando, yo estoy disciplinando, yo estoy castigando individualmente a las personas. Y yo lo muestro, yo lo revelo. Y por eso es que las personas están soñando con esas cosas, ¿verdad? Recuerda que yo le expliqué a ustedes, hermanos, que allá en 1 Corintios capítulo 5, el Eterno le enseñó a Pablo que cuando alguien se portara mal, no tenía que ser apedreado. Si alguno cometía pecado de muerte, no tenía que ser apedreado. ¿Qué tenía que hacer el apóstol Pablo? Entregárselo a Satanás. Y Satanás destruiría su cuerpo. Claro, hermano, como en este tiempo no hay jueces como Pablo, porque Pablo en 1 Corintios 5:3 dice, yo al tal lo he juzgado. Pablo habla, hermano, con la autoridad de un juez. Como en este tiempo el reino no tiene jueces, salvo los profetas que están hablando de esa manera, ¿verdad? Como Pablo, juzgando. El Eterno, hermano, está entregando a su pueblo, lo está entregando a Satanás. Y la iglesia no entiende que cuando muere uno, muere otro, tiene un accidente, una enfermedad, un cáncer, no entiende que ellos fueron entregados a Satanás. Entonces eso es juicio ¿qué? Individual. El Eterno juzgando a su pueblo. Y cuando usted se entera de que alguien tuvo un accidente, de que sobre alguien vino un cáncer, ¿qué debería entrar en su corazón? Temor. Como dice el dicho, ¿verdad? Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Entonces, si el hermano que sobre el cual cayó el juicio porque andaba mal, andaba en desobediencia, pues usted tiene que entrar en obediencia, hermano, porque lo más seguro es que también el juicio va a caer sobre usted. El propósito del juicio es producir temor. Y por eso, hermano, es importante el juicio que el Eterno está derramando sobre Venezuela, porque ese juicio tiene como propósito formar temor en los venezolanos. Y si nosotros entendemos, hermano, que esto es un juicio, y si sobre nosotros cae temor, ¿qué se va a formar en nosotros? Sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. ¿Ve? Entonces, hermanos, nosotros los venezolanos entendemos que esto es un juicio, entonces nosotros seremos venezolanos sabios, los que entiendan, los que quieren entender. Seremos venezolanos sabios, ¿verdad? Entonces, tenemos el juicio individual y el juicio colectivo. Usted sabe, hermano, que todas las plagas, las maldiciones que están escritas en Deuteronomio capítulo 28, se están cumpliendo y se van a cumplir en Venezuela las que no se han cumplido. Todas, cada una de ellas. Nosotros deberíamos de leer, hacer un ejercicio de leer esas palabras. Deuteronomio capítulo 28 a partir del versículo 15. Dice allí que si nosotros no ponemos por obra los mandamientos de Él, Él enviará sobre nosotros muchas maldiciones. Y después del versículo 15 del Deuteronomio 28 comienza a enumerar, a listar, a mencionar cada una de las maldiciones. Y, hermano, cuando usted comienza a revisar texto por texto, usted se da cuenta de que usted está sufriendo muchas de esas. De que sobre la nación ya está cayendo, está viviendo muchas de esas maldiciones. Y los profetas, hermanos, ya hemos profetizado que las que faltan, que no han ocurrido, van a ocurrir.
Por ejemplo, Deuteronomio 28:30 dice, edificarás casa y no habitarás en ella. ¿Cuántas casas vacías hay en Venezuela, hermano? La gente se está yendo. Construyó casas y tuvo que irse. Dejó la casa vacía o se la dejó a otro para que la cuidara. ¿Sí se está cumpliendo eso, no? Claro que sí, hermano, se está cumpliendo. Dice allí el 28:34 de Deuteronomio, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Hermano, está aumentando el número de locos, ¿o yo? La gente está enloqueciendo, esta crisis está enloqueciendo a la gente, hermano. La gente no está cuerda, está reaccionando mal, la crisis lo está llevando a reaccionar mal porque ellos no se prepararon. Están perdiendo la razón, no se prepararon. En la misma iglesia está perdiendo la razón. Yo he escuchado, hermanos, de miembros de congregaciones que se están suicidando y aún ellos mismos están huyendo a las naciones, están siendo dispersados a las naciones. ¿Por qué? Porque no los prepararon, no les enseñaron para soportar esta crisis, hermano. No les enseñaron para soportar esta crisis. Fíjense lo que dice aquí, 28:41, hijos e hijas engendrarás y no serán para ti. Cada rato, hermano, yo escucho a padres diciendo, mis hijos se fueron. Matrimonios solos aquí, hermano. Claro, viviendo de las remesas, pero sus hijos no están aquí. ¿Sí ve? Se está cumpliendo esa palabra. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti. Dice 28:49, Adonai traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra. Del extremo norte, hermano, de la tierra, el Eterno enviará una nación contra esta nación. Eso ya lo están diciendo los profetas, lo estamos diciendo los profetas, ¿verdad? Que viene látigo del norte. El 62 dice, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Adonai tu Dios. Hermano, cada vez son más los venezolanos que salen y se está reduciendo el número de los venezolanos. Y quedaréis pocos en número. Si hacemos un censo hoy, hermano, son menos los venezolanos que quedan. Y cada mes que pasa, son más los que se van. Dice el 64, y Adonai te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Eso está ocurriendo, hermano. ¿Y eso qué son? Plagas, maldiciones. Pregunto, si yo leo eso y se está cumpliendo, ¿eso debe producir temor en mi corazón o no? Claro que sí, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Eterno nos está castigando con sus maldiciones. ¿Usted sabe qué dice la iglesia? El insensato, ¿qué dice cuando lee eso? ¿Sabe qué dice? Eso no puede ser porque eso fue escrito para Israel. ¿Sí? Hermano, el Eterno tomó en este tiempo Venezuela como una Israel en América. Y todo lo que está ahí lo va a cumplir en Venezuela porque la palabra se tiene que cumplir. Entonces, hablamos del juicio nacional, juicio colectivo, ¿verdad? Se está cumpliendo ese juicio, esas maldiciones, esas plagas se están cumpliendo en Venezuela y por tanto debería estarse formando un temor en el corazón del venezolano. Si no se está formando un temor, sino un odio, como les explicaba, es porque nos están enseñando mal. Es necesario, hermano, que yo entienda qué es lo que está ocurriendo, que yo entienda que el Eterno está haciendo eso, ¿con qué propósito? Está derramando su ira, su juicio sobre Venezuela, ¿con qué propósito? Formar temor en nosotros. Porque el temor, hermano, es necesario para que nosotros lleguemos a ser sabios. El principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Y el Eterno lo que quiere, hermano, es que nos apartemos del mal y que nos convirtamos todos en sabios. El Eterno, hermano, también coloca temor en su pueblo, cortando, hiriendo, castigando a los que sirven en los altares. Me refiero a los mismos pastores, me refiero a los adoradores, me refiero a los que deberían ser más santos. Entonces, cuando la oveja escucha que el pastor tuvo un accidente, cuando la oveja escucha que al pastor le pasó algo, la oveja debería temer, porque la oveja debería pensar, si el pastor que es más santo que yo le pasa eso, ¿qué será de mí? No debería pensar la oveja así, debería pensar así, hermano. Cuando el Eterno reprende al pastor, la oveja tiene que asustarse, porque se supone que el pastor es el más santo allí. Pero, hermano, el Eterno está reprendiendo a los pastores,
están siendo disciplinados y sobre la oveja no está cayendo temor. ¿Ve? Porque no estamos entendiendo lo que está pasando. Todo esto el Eterno lo está haciendo, hermano, para que se forme temor. Usted sabe que cuando muere Usa que era un levita, uno de los que estaban apartados para ministrar en los lugares santos. Usa estaba allí cerca del arca del pacto, uno de los levitas que ministraban cerca de las cosas santas, por eso estaba allí cerca. Pero el Eterno lo mató. ¿Por qué el Eterno lo mató? Hermano, lo mató porque primero quebrantó una ordenanza. Por cierto, una ordenanza que él no sabía en su ignorancia. Tocó el arca del pacto y no la podía tocar. Estaba prohibido, está prohibido todavía, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el Eterno mató a Usa? Porque el Eterno quería poner temor en ese pueblo, quería poner temor en David. Hermano, después de la muerte de Usa, todo cambió en Jerusalén y todo cambió en Israel. Eso produjo un cambio tremendo en David, produjo un cambio tremendo en el sacerdocio. Comenzaron a preocuparse más por investigar la Torá, por la sabiduría del Eterno. La muerte de Usa. Pero ¿sabe qué, hermano? En este tiempo muchos Usas van a morir y sobre el pueblo no va a caer temor porque no se le está explicando eso al pueblo. Pastores van a morir y sobre el pueblo no va a caer temor porque ¿a quién le van a echar la culpa de la muerte del pastor? Bueno, le van a echar la culpa a Maduro, le van a echar la culpa a los delincuentes. Un delincuente mata a un pastor, eso es culpa de la delincuencia, eso es culpa del gobierno. Y no entiende, hermano, que esto es juicio del Eterno. Entonces, si no le explicamos bien al pueblo, si no le hacemos entender bien al pueblo qué es lo que está pasando, sobre el pueblo no va a caer temor. El pueblo va a estar confundido. Otro instrumento, hermano, que utiliza el Eterno para colocar temor en el corazón del pueblo. ¿Sabe cuáles son?